Y vamos a empezar por esta parte de la huerta, que es donde puse algunas lechugas, el cajón que hicimos hace un tiempo atrás, pero quiero ir más que nada a la parte de los almácigos. No te preocupes porque después vamos a venir para acá y te voy a compartir algunos secretitos para lograr tener plantas, por ejemplo, de las lechugas que estén bien desarrolladas, qué flores les podemos poner, apios y mucho más. Nos vamos a ir para este otro sector que es donde tengo todos los almácigos que vamos a ver ahora. Durante toda esta época de invierno, tengamos en cuenta que el crecimiento de las plantas que pongamos en la huerta va a ser mucho más lento y eso es una ventaja para nosotros porque podemos poner mucha planta de hoja para empezar estos cultivos en la época de invierno. Estos son los pak choi, que ya te los voy a mostrar. Y dentro de las plantas que podemos sembrar, que no nos pueden faltar en la huerta, en esta época del año, vamos a tener las acelgas, que la gran ventaja que tiene es que por cada semilla que pongamos, vamos a tener 2 o 3 plantas, y la recomendación que siempre te voy a dar para las acelgas y las remolachas principalmente, es que cuando tengan de 2 a 3 hojas, las trasplantes a macetitas individuales, porque esto le va a dar más espacio y como lo vamos a ver en todas las plantas que tengo acá, el trasplante del almácigo a macetitas individuales hace que las plantas se desarrollen mucho más rápido y como por ejemplo si las podemos tener arriba de alguna mesa, esto nos va a ayudar a que no lleguen tantas plagas como pueden ser los caracoles o las hormigas. Y otra de las plantas que podemos poner son los kale o kale, que esta es muy atacada por las babosas, caracoles y hasta por las hormigas. Entonces, cuando ni bien vemos que las plantas se empezaron a desarrollar, las vamos a hacer crecer en macetitas individuales y esto hace que la planta tenga las hojas mucho más resistentes, más duras. Entonces, por ejemplo, si trasplantamos plantitas muy pequeñitas como este kale, a diferencia de esta otra, aquella va a ser mucho más fácil que se la coma algún caracol o alguna que otra babosa. Lo mismo vamos a hacer para esta época del año. Podemos poner el apio, que este sí te voy a recomendar que lo hagas directamente en macetitas individuales. Y si llegas a ver que tenés más de una planta, como está por acá, lo separes lo antes posible. Y todas estas plantas que estamos viendo ahora, es bien recomendable en esta época que tenemos muy poco sol más que nada, que vayan al rayo del sol, porque a mayor cantidad de luz, más rápido se van a desarrollar. Después también podemos poner lechugas, las lechugas que soportan bien el frío. Acá tengo estas moradas, estas otras que si no las vas a hacer en almácigos, por ejemplo en bandejas, y trasplantarlas, poner de 2 a 3 semillitas y al momento de pasarlas a la huerta, cuando tienen este tamaño, y a estas ya las podemos dejar para pasarlas después cuando vayamos a la huerta, con este tamaño que están ahora van a andar súper bien. Por otro lado, te dije, los apios, los puerros también podemos poner, puerros, cebollas, que esta sí, ahora lo vamos a ver también cuando vayamos a la huerta. Esto está todo hecho a partir de semillas. Y el problema del puerro y de las cebollas es que hay que tenerle mucha paciencia porque son plantas que crecen muy lentos. En este caso hay 4 plantitas que ya las podríamos separar. Bueno, esta macetita ya tiene tanto uso que se quiebra sola, pero por lo menos nos sirve hasta el momento del último trasplante. Siempre va a haber una de las plantas que retoma bien el crecimiento más rápido, así que estas ya las pondría en el lugar definitivo de la huerta, que también lo vamos a ir a hacer al trasplante. Y otro cultivo que no me falta nunca en esta época del año, y como usamos mucho, es la espinaca. Esta planta es por lo general, y más que nada cuando las queremos cultivar en épocas que hace mucho calor, en el verano. Acá tengo algunas que están un poquito más avanzadas. El problema que tenemos es que el calor fuerte, cuando estamos en esos días de verano, hace que la planta enseguida entre en floración. Así que si estas son plantas que te gustan mucho, aprovecha en esta época de otoño, de invierno más que nada, porque hace que la planta se atrase mucho más en cuanto a la floración. Entonces,
son plantas que se van a dedicar a dar mucha cantidad de hojas, que es lo que nosotros necesitamos para hacer la cosecha. Otra planta para los que les gusta la sopa o condimentar las salsas son los perejiles. Esto anda súper bien también en esta época del año porque, al igual que como vimos en las espinacas, el frío hace que estimule mucho más la producción de hojas y las plantas no van a entrar enseguida en floración. Y es muy importante que cuando hacemos los almácigos, por ejemplo, de las espinacas, todo lo que sea hoja, las lechugas, los repollos, las las acelgas más que nada, y los kale, kale, esto también son repollitos de Bruselas. Al momento en el que los tengamos y que crezcan muchas plantas juntas, y lo vamos a hacer ahora, es normal que pongamos más de una planta, más de una semilla, mejor dicho, y esto lo que hace en este momento es atrasar mucho a estas dos plantitas. Acá lo que te voy a recomendar es separarlas para trasplantarlas a una nueva maceta, y en este proceso, cuando las separamos o cuando las vamos a trasplantar, es muy normal que se nos rompan raíces. Esto es importante porque cada raíz que se rompió va a generar después unas 2 o 3 raíces extra, y ese es el gran secreto para lograr tener estas plantas de hoja y que crezcan mucho más rápido. A ver por acá. Y al momento del trasplante es importante ubicar bien las plantitas estas, y siempre lo vamos a hacer que si, por ejemplo, llegas a ver que te crecieron de esta forma y se caen, las vamos a enterrar justo por donde salen las hojas. Porque de esta forma vamos a hacer que toda esa parte de abajo se engrose mucho más y la planta va a llegar con un tallo mucho más resistente cuando hagamos el trasplante definitivo a la huerta. Importante hacerle un pequeño riego, más que nada para que las raíces entren enseguida en contacto con todo el sustrato. Y como ahora estamos en épocas que todavía hace mucho frío, no vamos a tener problema en cuanto a la deshidratación de todos estos plantines. Y después, como plantas raras, como cultivar extra que podemos llegar a poner, este año tengo por acá los canónigos, que están recién trasplantados y adaptándose a este frío que estamos teniendo ahora. Hoy fue el primer día que tuvimos una helada bastante fuerte y son plantas que resisten bien toda esta temperatura fresca. Así que vamos a ver, y más adelante te voy a contar cómo me va con todo este nuevo cultivo. Pero como cosas raras y que te recomiendo que lo pongas, aunque sea una o dos plantas, por acá tengo estos que son los repollitos de Bruselas. Estaban súper pequeñitos, eran plantas muy pequeñitas, hechas también en almácigos, y mirá cómo aumentan enseguida el tamaño cuando le hacemos este trasplante a una maceta individual. Tengan en cuenta que estos repollitos de Bruselas es muy normal que en las hojitas internas más que nada, y ya estoy viendo que este tiene los pulgones, acá tienen algunos, los atacan enseguida. Con este preparado que les mostré hace un par de días atrás, lo solucionamos súper fácil porque a todas las crucíferas son el alimento preferido de estos pulgones. El repollito de Bruselas, otro dato importante para tener en cuenta, es que lo vamos a tener que poner en un sector de la huerta donde lo dejemos solo porque larga un tallo bien alto, que ya lo vamos a ver en uno que tengo allá atrás, y después del tallo son todos brotecitos laterales que van a ser los repollitos que vamos a cosechar. Como otro cultivo, estos ya son más que nada flores, pero también existe el que se come, el comestible. Estos son los lupinos de colores, todos trasplantados individuales también para aumentar el tamaño. Y vamos a ver cómo nos va, porque este es el primer año que los ponemos en casa. Dan unas flores espectaculares, así que eso lo dejamos para más adelante. Por acá tengo al que le gusta la arvejilla. No es la arveja comestible, es la que da las flores de colores, más que nada para poner en algún fondo para dar un poco de color en la huerta. Y por acá tengo el kale o kale, que esta también es pariente de las crucíferas, de los repollos. También suele ser atacadas por los pulgones.
y este creo que era el negro. Esto lo que tiene de bueno el kale o kale, también va para las lechugas, las acelgas, es que podemos cosechar las hojas a medida que la planta va creciendo. No hace falta que arranquemos toda la planta. Por acá tengo un cultivo que me encanta, por eso hay un par más de plantas. Estos son los pak choi, la acelga japonesa creo que le llaman. Miren lo que es esto, es bien de película. Son plantas bien compactas que se va armando todo como una mata desde abajo, queda bien arrepollado y esto crecerán más o menos hasta una altura de unos 15-20 centímetros. En este caso hay que cosecharla toda después para poder consumirla. Directamente se le da un pequeño hervor y tiene un sabor súper suave, y ni hablar de las propiedades en cuanto a minerales y proteínas, vitaminas, como todas las crucíferas. Acá están un poquito más pequeñitas y parte de estas van a ir a parar directo a la huerta, más o menos con este tamaño. Ya las podríamos trasplantar, que la voy a dejar por este lado junto con la lechuga, así después lo ponemos. Y por acá quería también trasplantar estas otras acelgas que pusimos en el vivo para ya dejar todo el sector cuando vayamos para la huerta. Estos que están acá son los lupines, los que se comen, los comestibles, que estamos justo en esta época del año para ponerlos. Y mirá lo que son las hojitas, una locura. Por allá atrás tengo unas manzanillas que me quedaron y ahora vamos a ir a ver los romeros y un poco más de las cositas que estuvimos armando. Esto es lo que te comento que se viene dentro de muy poquito, son las hortensias que vamos a hacerla de gajo. Y acá, este sí que no te puede faltar, aunque sea una sola planta. Este es el repollo que hice en el vivo también, que lo puse en maceta. Y como desafío vamos a ver hasta dónde llegamos con el repollo. Y fíjate acá lo que se ve. Las hojas se empiezan a agrupar. Esto es lo que te comentaba. Y estas son las hojas más importantes, las que están acá abajo. Porque son las que van a fotosintetizar. Y todas las hojas que están en el interior, como se van superponiendo una con otra, cuando se forma bien la cabeza por arriba, el sol no va a llegar hasta adentro, entonces en realidad no va a llegar como llega a estas hojas que están afuera. Entonces la tasa de fotosíntesis que vamos a tener por adentro es mucho más baja, y si nosotros, ponele, que vemos esta hoja que está toda comida por acá abajo, se la cortamos, perdemos toda esta antena, sería que es la que le va a mandar energía para adentro y que se alimenten todas las hojitas que tenemos ahí justo donde se va a formar el repollo. En esta época también podemos poner arvejas o, como están por acá, las habas, que este es todo el sector que uso para después cultivar en la época de verano, que ya nos falta mucho, todos los tomates que van a ir todo por acá, porque las habas, la gran ventaja que tienen es que nos ayudan un montón a dejar, más que nada a fijar nitrógeno, quiero decir, porque toda la parte de la raíz que tenemos por abajo hace simbiosis con unos microorganismos que capturan el nitrógeno que tenemos en el ambiente, lo dejan abajo. Esta simbiosis se da en unas pelotitas que se forman bajo la tierra, en las raíces, y cuando estamos levantando todo el cultivo de las habas, al romperse esas pelotitas se libera el nitrógeno que después va a ser usado por plantas como por ejemplo los tomates. Y tengan en cuenta que todos los tomates, los ajíes, cuando los cultivemos ahora que no falta mucho, la primera etapa de desarrollo del tomate va a necesitar mucho nitrógeno, y esta sería un buen aporte cuando se rompan todas esas pelotitas, esa simbiosis que hacen las plantas estas. Así que ahora nos vamos a ir a la huerta a trasplantar y vamos a ver un par de consejitos súper prácticos para que cuando vayas a la verdulería y te encuentres con alguna planta como las que te voy a mostrar, cómo hacer para que le saquemos buena ventaja y las podamos cultivar en la huerta. Parte de todo esto también se va a ir para hidroponía, que ya lo vamos a ver dentro de muy poquito. Y acá están los almácigos que vamos a ver durante toda esta época de invierno. Por acá, las rosas que hicimos de gajo empiezan a dar todos los nuevos brotecitos. Estamos en una época ideal ahora. Voy a dejar acá y te muestro, mirá. Este fue uno de los últimos. Fíjate a ver si la cámara me quiere tomar. Ahí está. Todo lleno de brotes nuevos, esperando a que saquen las hojas.
dejamos por acá. Nos vamos para la huerta, pero antes te voy a mostrar, lo dejo por acá, y nos vamos a ir a esto que es todo el cultivo que hicimos en botella, ¿te acordás? Que te mostraba, porque quiero que veas el avance y tengan en cuenta que en esta época de otoño, invierno, el riego va a ser mucho más bajo porque las temperaturas están prácticamente, hoy llegamos a los 0 grados. El perejil, con muy poquita cantidad de agua, es la que viene del riego. Que tengan siempre, todas estas plantas, mucha cantidad de sol, todo lo que pongamos ahora en invierno, porque son plantas que van a necesitar energía extra, por así decirlo. Así logramos tener plantas espectaculares. Y otra más. Y en esta punta tengo la espinaca que te mostraba también, que te comentaba más que nada, en uno de los vivos que hice atrás, que es una espinaca que da prácticamente es una rama. Mira lo que hay acá. Se empiezan a formar las florcitas. Y esta quedó exclusivamente para sacar semillas, porque de todas las que tuve, que por lo general viste que las espinacas dan la roseta y uno cosecha de la roseta y ya directamente tenemos la planta. Pero esto está bueno porque mirá las guías que dan. Y esta también está puesta acá, la hice justamente para mostrarla en cultivo en botella, así que quedó directamente para semilla. En esta otra parte, que es lo que se viene dentro de muy poquito, están las frutas del dragón. Son 3 colores que tengo que hacer todo el armado para hacerle toda la estructura de madera. Y después vamos a empezar también con toda la parte de los frutales en maceta. Este es el que le llaman el limón sutil, el que es el limón más pequeñito. Acá tengo uno preparado exclusivamente porque este es el limonero, el de 4 estaciones, pero miren el problema que tiene. Está certificado, tiene el tallo totalmente torcido. Así que esto es lo ideal cuando hacemos cultivo de frutales en maceta. Lo ideal es que el tallo principal del frutal que estemos cultivando es que esté lo más derecho posible. Yo acá podría, si quisiera, hacer que esta rama, enderezar esta que está acá atrás, pero miren la diferencia de grosor que tenemos. Muy pequeñito y esta es mucho más gruesa. Ya es el injerto, esto es la parte que está por arriba, y la ventaja que vamos a tener con algo más grueso es que va a dar frutas mucho más rápido. Son todos puntos que los vamos a ver más adelante para hacer el cultivo de los frutales en macetas, de los cítricos, de los limoneros más que nada, que esto de enderezar el tallo lo vamos a hacer ahora dentro de muy poquito. Por acá están los mangos, que en cualquier momento los voy a entrar. Después te voy a mostrar el que tengo allá, que están con las yemas totalmente llenas de futuras flores, espero que sea, porque parece una yema de flor. Un poco de laurel, pero nos vamos a venir a esta otra parte, que son los romeros que vimos hace un tiempo atrás. Y lo que quiero mostrarte, quiero compartirte más que nada, ¿te acordás esta cera que le hice acá en la punta para que quede bien sellado? Mira por los costados, todos brotes nuevos. Esto tengan en cuenta que cuando podan los romeros es muy importante tapar, mira acá lo mismo, en este otro, todos brotecitos nuevos. Esta cera lo que hace es impedir que entre el agua de la humedad, el agua del rocío de la mañana o hasta de las heladas, entonces no va a haber entrada de patógenos y esto hace que las plantas de romero no se mueran después de hacer la poda. Lo mismo con todas las otras. Por acá. Y esta fue la que más podamos. La planta viene súper bien. En esta lo mismo, brotes nuevos. Detalles para consejos más que nada que te quiero compartir con el romero. Fíjate que siempre en las macetas tengo algún que otro yuyito. En todas. ¿Esto sabes por qué se lo dejo? Porque es uno de los mejores indicios que nos van a ayudar a nosotros al riego del romero. Acá en realidad hay que sacarle porque en esta, por ejemplo, está compitiendo mucho. Pero la gran ventaja es que si tenemos 1 o 2 yuyos en la maceta, lo ideal, te vuelvo a decir, que sean pequeñitos para que no le saquen mucho nutriente. Pero cuando nosotros veamos que los yuyos se empiezan como a deshidratar, es en ese momento cuando vamos a regar a los romeros. Esto más que nada para ir agarrándole la mano, pero después ya con el tiempo podemos dejar sin ningún yuyo, sacárselos directamente. Y cuando nosotros veamos que el sustrato está bien seco,
ahí lo vamos a regar. Estas son buenas señales. Ten en cuenta que cuando estamos hablando de hojas finitas como son estas, resisten mucho más a la sequía, pero cuando hablamos de hoja ancha, vamos a tener la señal de deshidratación mucho antes, y si yo esto llegara a ver que se empieza a deshidratar, quiere decir que ya le falta agua al sustrato, pero el romero va a seguir resistiendo. Así que si lo vemos deshidratado y lo regamos al día siguiente, no vamos a tener problema, pero eso ténganlo en cuenta siempre cuando están en dudas si regarlo o no. En el caso de los romeros, siempre es mejor no regarlos, esperar, porque son plantas que van a resistir. Y más que nada, ten en cuenta que ahora en el otoño, en el invierno más que nada, tenemos muchas fuentes de agua, como puede ser, por ejemplo, una helada a la mañana, el rocío de la mañana, y eso hace que tengamos siempre agua extra a nivel de las raíces. Mirá cómo viene la palta. Estas las vamos a injertar dentro de muy poquito. ¿Cuál es esta? Ah, esta es una que tenemos allá en la maceta pequeña. Esta que está acá atrás. Por ahí. Que a esta la idea le quiero hacer un par de injertos. Así que ahora me voy de nuevo para atrás y nos vamos a la huerta, porque ahí hay un montón de consejitos que te quiero compartir para hacer que tu huerta aumente mucho más. Mirá cómo vienen los pimientos estos. Ese es el ají que guardé en la maceta para protegerlo del frío. Empezó con algunas florcitas por acá atrás, pero a este todavía le falta un poquito más para terminar este invierno y ponerlo directamente de nuevo en la huerta. Así que nos vamos a buscar los plantines que dejé por... ¿Dónde era? Acá. Ah, y antes que nada me voy a buscar el cuchillo. Mirá, esto es lo que te comentaba recién. Mirá el mango este como viene. A ver la yema si se ve. Ahí. No quiero quebrarle hojas. Ahí está. Mirá lo que es esa yema. Acá ya reventó, abrió un poquito, pero a esto prácticamente, y creo que ya hoy los voy a guardar por el tema del frío que está haciendo. Más que nada por la helada, ¿no? Para que no sufran. Voy a buscar dos herramientas que uso siempre, tenedor y cuchillo, y no es que vaya a comer, ¿eh? Esto me sirve un montón para la huerta. Mira lo que es esto. El color que tiene esta... Esta lo que hago en la huerta la suelo intercalar entre una lechuga, me voy a llevar entre las lechugas estas que te muestro acá, entre esas ahí atrás, y estas para darle un poco más de color. Se me va a caer todo. Ahí va. Y nos vamos a la huerta. Por acá, flor preferida de los colibríes. Vienen a esta planta totalmente durante todo el invierno, que la idea ahora es reproducirla mucho más. Y por acá tengo el Equisetum, esa partecita que se ve acá. Ahí te lo señalo con la hoja. Esa partecita, se me cayeron, es el esporangio desde donde... Acá. Es el esporangio desde donde vamos a sacar después las esporas para reproducirlo como cualquier otro helecho. Y me voy con este, sí. Alcánzame la flor, te pido por favor. Y acá sí, vamos a la huerta. Esta es la parte más linda de todas. Y nos vamos a ir primero para esta parte que está un poquito más crecida. Que si bien creció mucho más, la lluvia la verdad que las estuvo atrasando un poco. Más que nada a las flores. La caléndula sufrió bastante esta última lluvia. Muchas de las flores que pensábamos cosechar prácticamente fue de un día para el otro y se terminaron pudriendo. Tuvimos mucha cantidad de agua, acá te digo. Y bueno, te voy a mostrar más o menos cómo tengo organizada la huerta acá. Siempre a los costados, trato de poner plantas que tengan buena cantidad de aroma, como pueden ser los sapios en este caso, porque es lo que me funciona como barreras. Y después trato de ponerle flores para ayudar con la polinización. Si bien en esta época del año no la necesitamos tanto como en el verano, porque no tenemos tomates o pimientos, ajíes, pero un poco de flores está bueno tenerla para que, más que nada diciendo, para que cuando lleguemos a la primavera ya los polinizadores estén acostumbrados. Tenemos las hileras de las lechugas, que esto es lo que te comentaba recién, me gusta que estén un poco con distintos colores. Esto más que nada visual para que quede en la huerta. Por acá, y estas que vemos son todos los recultivos. Mira lo que es esto. Son las bases de las cebollas de verdeo.
que uno por ahí a veces la tira, pero acá lo suelo usar mucho intercalado entre las plantas que yo sé que van a tener problemas, por ejemplo, con los pulgones, como pueden ser los kale o los kale. Y estas están protegidas todavía con estas bases de botellas, porque teníamos problema con los grillos y las hormigas. Entonces, al estar cerca, si bien no es la solución definitiva, pero ayuda a dar ese olor extra a toda la huerta. Y esto que vemos por acá, que si bien son todas lechugas, pero es importante, y más que nada, si te gusta comer lechuga, trata siempre de hacer una siembra, un trasplante escalonado. Porque de esta forma, cuando empecemos a cosechar todas las que están allá atrás, estas van a empezar a crecer. Y por acá tengo unas intermedias también. Entonces de esta forma le das más o menos unos 15 días entre una y otra planta. Entre estas, por ejemplo, aquellas que puse y la otra. Y así vas a tener lechuga para estar cosechando. Que te cuento, la que viene a cosechar acá es Flor, no soy yo. Y en todas las lechugas siempre, fíjate, vamos a tener las hojas que están por abajo, que prácticamente es alimento de algún bicho que tengamos. Pero esta hoja que tenemos intermedia, desde la base, la quebrás y ya las tenés para cosechar. Así le damos tiempo a la planta para que siga dando hojas nuevas. Y esta otra para darle un poco de color. Esta es la que entra primero en floración, la morada esta. Mirá lo que son estas hojas. Un espectáculo. Acá en casa como mucha selga. Como mucha acelga también, pero mucha lechuga. Y por acá tenía, esto es un tema que te comentaba recién, para el que le gusta el puerro. Lo podemos hacer de dos formas al puerro. Por medio de recultivo, como está este, y fíjate acá tenemos una planta, dos, tres plantas, y si no, lo podemos hacer a partir de semilla, como están estos otros. El tema que de semilla tarda mucho más tiempo, pero lo que suelo hacer en la huerta es intercalar la siembra con las plantas de recultivo. Y al separar los hijitos, porque cuando hacemos la siembra directamente de la base del puerro, salen todas plantitas por alrededor, que te las voy a mostrar por acá. A ver, a ver. Mira, estas son todas de recultivo. Cuanto más gordo encontres el puerro, viste que a veces sabés encontrar en la verdulería o en el mercado esos puerros que son bien, que tienen una base ancha. Esa la compras unos 10 centímetros, lo pones en la tierra y enseguida se llena de hijitos alrededor, que en este caso sería esto. Fíjate lo que es este, mucho más ancho que cuando lo hacemos a partir de las semillas, como están estas otras. Entonces, lo que te voy a recomendar es que mientras que le demos tiempo a todos los puerros que hacemos a partir de semilla que vayan desarrollándose y creciendo, poné algunos recultivos para que cuando ni bien veamos que saquen las plantitas laterales, las ponemos en otra parte de la huerta para que engorden mucho más, y esto ya después los podemos trasplantar en una fila. Ten en cuenta que también toda esta parte de... son todos puerros estos. Estas hojas también las podemos usar directamente, se desarrolla mucho más rápido, pero si queremos tener y consumir la base, la única forma de lograrlo bien es a partir de las semillas o de todas las plantitas laterales. Estos, por ejemplo, fíjate que ya hay dos que están bastante bien desarrollados, los podemos sacar y los separamos. Porque de esta forma le vamos a dar a la planta que quede mucho más espacio para que se desarrolle mejor. Y el puerro, si te fijas, tiene una parte en donde cambia de color, que empieza todo blanco, se hace verde. Hasta ahí sería la ubicación donde lo tendríamos que trasplantar. Esto tanto para el puerro que hacemos a partir de semilla, como para estos otros que sacamos de las bases de todas las plantas de recultivo. Y con estos, como vamos a tener muchos cuando lo hacemos a partir de semillas, lo que podemos hacer, y siempre trato de ponerlos, es entre medio de las lechugas, porque no solamente va a ayudar a que tengamos un mejor control de los insectos que nos puedan venir a atacar a la huerta, ¿ves? Hasta
donde tenemos la parte blanca. Esto lo dejamos directamente todo bajo tierra. Ahí. Entonces, la gran ventaja de ponerlos, por ejemplo, entre medio de hileras de lechuga, es que mientras que la lechuga, que crece mucho más rápido, se va a desarrollar, vamos a cosechar las hojas, cuando ya entren en floración y saquemos toda la planta, el puerro va a seguir creciendo y ahí es cuando vamos a tener plantas bien desarrolladas. Y así vamos a tener dos usos para control de plagas y una vez que cosechemos las lechugas, tenemos el puerro para cosechar. Ten en cuenta que la lechuga, cuando se nos va en flor, va a hacer esto. Empieza a crecer. Cuando ya vemos que salió de esta roseta que te mostraba recién, de esta lechuga que se forma bien así en roseta, que crece espectacular, una lechuga que tiene un sabor bastante suave. Cuando ni bien empezamos a ver que la lechuga, y acá están todos los estadios, mirá, empieza a levantarse del suelo, se levanta un poquito más, como esta que está acá, y después llegamos a tener esta planta, esto quiere decir que ya entró en floración. Es muy probable que le cambie el sabor, y acá lo que vamos a notar que tiene leche, y esta leche es la que hace que le cambie el sabor, hace que la planta se ponga mucho más amarga, y es por eso que a muchos no le termina gustando en esta etapa de crecimiento de la planta. Lo que te voy a recomendar acá es que estas hojas no se las saques. Acá la saqué a esta para mostrar esto, cómo venía esta leche que tiene, que es la que hace cambiar el sabor. Pero dejásela a todas estas hojitas porque son las que van a ayudar a que se desarrollen mejor calidad de flores y así después vas a poder cosechar un montón de semillas. Con una planta ya te alcanza, te digo, para mitad de año de cultivo de lechugas porque es impresionante. Esto cuando vayas cultivando y por ahí tal vez detectaste alguna lechuga que te gustó, que tenía algún sabor extra o que veías que daba mayor cantidad de hojas, fíjate, todas estas están puestas a la misma fecha. Mirá que son 3 plantas, ahí se ven bien. Esta es mucho más grande, más pequeñita y intermedia. Entonces yo me iría a sacar semillas de esta planta cuando ya vea, mira, hablando de polinizadores, justo una abeja. Me iría a sacar flores de esta lechuga para juntar semillas para la temporada siguiente o para una vez cuando ni bien ya tengamos todas las semillas recién cosechadas, las podemos plantar. Y acá, por ejemplo, para hacer un trasplante en la huerta, me gusta combinar en el caso de las lechugas, poner de las dos variedades. Esto es lo que tenemos. Cuando vemos muchas que crecen juntas, no te preocupes porque es una de las plantas en la huerta que mejor soporta el trasplante al momento de separar las plantas. Más o menos la lechuga las estoy poniendo a unos 15 centímetros entre una y otra. Y sí es importante que desde donde tengamos la roseta, esto para cualquier planta, hasta ahí pongamos la tierra cuando las trasplantemos para que se pueda desarrollar una mejor roseta. Estas plantas, cuando hagas lechugas de colores, ten en cuenta la lechuga morada más que nada, que si querés un color bien oscuro, tiene que estar al sol. Porque si esta lechuga queda con mucha sombra, enseguida se ponen verdes. Y lo que tiene por arriba es todo compost extra para que una vez se descomponga todo esto, va a ayudar a que sean minerales para las nuevas plantas. Y así las vamos a dejar más o menos entre una planta y otra unos 15 centímetros, como te decía. En este caso, como son plantas que se mueven mucho, las vamos a tratar como de aporcar en el momento del trasplante. Mira lo que es de raíz. También a un lugar, y es recomendable que estén con buen desarrollo de hoja, pero a un lugar que tengamos buena cantidad de sol, porque así vamos a lograr tener estos pak choi bien desarrollados. Entonces así la planta con mucho sol, bien, que esté bien sostenida. Esto se hace con aporque, porque estas plantas las vamos a cosechar directamente cortándolas desde abajo. Y me voy a ir con estas dos para después mostrarte. Acá está el repollo de Bruselas, este grande, pero vamos a trasplantar primero estas por acá. Esto que está acá al lado son los espárragos que entran ahora en dormición en el invierno. Acelga de colores. Esta es la que mejor nos anda, la del tallo bien amarillo.
y este sí le dejamos. Esta planta, lo que noté es que una vez que se desarrolla bien, larga como tallos laterales y de ahí mucha mayor cantidad de hojas. Desde un principio no tengas miedo de enterrarlas un poquitito más. A ver, por acá. ¿Ves cómo quedan las hojas? Un poquito por ahí. La otra por acá. Y esto le da un color bárbaro a la huerta también. Cuando empieces con las acelgas de colores, solamente lo que vas a necesitar es un paquetito, porque después dan un montón de semillas y como se van a estar polinizando entre una y otra, vas a tener nuevos colores. Acá el que, como te comentaba, el que mejor nos funciona es la amarilla. Hay algunas rosas, otras como estas que están acá, que tienen la nervadura bien roja. Parece remolacha, pero esto es acelga, que son todas las que puse en este otro surco. Y por acá, como te decía, el espárrago, que ya este año ya cosechamos algunos. En invierno se terminan muriendo todos los tallos, entra en descanso hasta que llega la primavera. Y mira, justo hablando de espárragos, mira acá abajo, impresionante el tamaño que tiene, rosa, que estos son los que ya podemos empezar a cosechar. Y antes de irme para adentro, te voy a mostrar el repollito este de Bruselas. Mirá cómo se desarrollan estas plantas. Tiene bastante tiempo este. Empezó por allá abajo, todo el tallo por acá. En realidad acá se cayó por el tamaño que tiene, pero en realidad siempre es un tallo principal. Y acá sí se ven. Mirá, todos los repollitos. Son brotes del tallo principal que después es el que se usa para comer. Y por arriba, toda la roseta bien desarrollada, que es de donde saca la energía para llenar a todos los brotecitos que tenemos laterales. Es muy normal que en esta época de invierno tengamos el ataque de caracoles en estos. Y a ver por acá, mira. Y ahí se están formando todos los nuevos repollitos. Acá está el arándano, que lamentablemente me lo hicieron bolsa las hormigas. Recién ahora se está recuperando. Pero este es el arándano que hicimos de semilla. Cuando bien empezamos con miradas biológicas. Mira lo que es el tallo que tiene. Súper ramificado desde la base. Pero mira acá. Empezó a dar las primeras flores y ya tiene un arándano que se está formando. Esto es arándano directamente de semilla. Y me voy con este otro, que es el cajón que hicimos de ajo, solamente para mostrarte cómo va evolucionando. Y tengan en cuenta que los ajos en esta época del invierno se van a dedicar a dar mucha cantidad de hojas para que después puedan fotosintetizar y se formen todos los ajos bajo la tierra. Con esta imagen me voy para adentro. Y así pasamos por esta huerta esta mañana, que estuvo espectacular. Tuvimos una helada bastante interesante. Ahora voy a empezar a responder un par de preguntas. Estuve leyendo algunas mientras pasaba toda esta primera parte. Y una de las que más me interesó, por lo cual me fui hasta afuera, es para Analía, que estuviste consultando por la diferencia entre una planta de palta y una de mango. Más allá que la fruta, seguro que la conoces ya. Por este lado, esta es una planta de palta. A primera vista, si uno ve la hoja, es muy parecida. Es una hoja bastante larga, palta. Pero la gran diferencia que vamos a tener con una palta y acá está el mango. Por un lado, la hoja del mango es más angosta, es más larga. Pero esta es una de las características principales. A ver si se ve. Tengo que levantar estas. Mira el tallo. Cuando se cultiva mango, salen como en forma de hojas todos los tallitos que se lo dejan para que se ramifiquen. Después cuelgan las frutas. Y te voy a poner en esta parte las dos hojas para que las diferencies. De este lado, esto es mango, una hoja mucho más alargada, más coriácea se llama, más dura. Y por otro lado tenemos la palta. Así que bueno, espero que eso te haya servido para ver la diferencia. Estos mangos esperamos, creo que más que nada la otra que tengo allá afuera, ya las tengo que guardar por el tema las heladas. Esperemos que este año la flor cuaje en una fruta, así que vamos a ver todo ese tema.
Y como les comentaba, también vamos a ir con toda la parte de los frutales en maceta. Ya tengo 2 limones. Más que nada, ¿sabes cuál es el problema en los contenedores? Tenemos que lograr tener toda esa nutrición, esa energía extra, esos minerales extra, que a diferencia de cuando los tenemos, por ejemplo, directamente en la tierra, que por ahí tal vez uno se olvida y dice, ponemos un limonero y que se dedique nomás a dar limones cuando lo hacemos en tierra. La gran ventaja que tenemos en la maceta es que nosotros cuando los cultivamos a los frutales en maceta, tenemos que tratar de no solamente darle los minerales en el momento en el que ya hacemos el trasplante, sino que también tienen que haber minerales más que nada que se originen a partir de materia orgánica que se descomponga a lo largo de todo el tiempo para que esté constantemente con más nutrición, porque siempre una raíz de planta no solamente va a buscar el agua, sino que también busca los nutrientes. Y prácticamente hacer cultivo de árboles en maceta es todo un desafío, pero hay un par de truquitos que se pueden usar para beneficiar. Por otro lado, el frutal en maceta, lo que tenemos que lograr es un tallo que llegue a la altura que lo necesitamos nosotros y hacer que la ramificación la tengamos bien ahí al alcance para cuando querramos cosechar las frutas. Pero es interesante tener una buena ramificación y el tallo principal tiene que estar bien derecho, que a eso lo vamos a ver con ese limonero que les mostraba hoy, que lo compramos, me gustó la planta, pero una de las ramas quedó totalmente torcida, que va a ser la rama principal, que te voy a mostrar cómo hacer para enderezarla y que tenga toda la producción por arriba. Me voy a ir a las preguntas que me puso Flor por acá. Déjenme que voy a correr. Y ahí ya tengo todas las preguntas. Por acá arriba, ahí está. Tengo que leer esta parte. ¿Y por dónde empiezan? ¡Wow! Que son muchas. Acá empezamos esta tarde. Me pregunta Jefet Tarki, ¿cómo puedo reproducir tomates por esquejes? Una de las formas más fáciles es cuando cortás más o menos el tallito del tomate, que tenga aproximadamente unos 20 centímetros. Te recomiendo que sea largo, porque una de las características que tiene el tomate es que enraiza enseguida por cualquier parte del tallo. Si uno acuesta el tallo, saca raíces por todos lados. La más rápida es poniéndolos en agua, dejando que de esos 20 centímetros, más o menos unos 10 centímetros queden bajo agua, y ahí ya empieza todo el proceso de enraizamiento, que si estás en épocas de primavera-verano, esto va a ser en una semana, ya vas a notar todas las raíces pequeñitas. También lo podríamos hacer directamente en la tierra, que por un lado el beneficio de hacerlo en tierra es que ya la raíz va a estar acostumbrada a todo el sustrato donde lo estés cultivando. Todos los esquejes que nosotros hagamos en agua y los pasemos a tierra, esa raíz tiene que acostumbrarse al nuevo medio, porque mientras que lo tenemos en agua, es una raíz más finita, las paredes celulares son más finitas, porque no tiene un proceso de deshidratación. No puede llegar a tener, mejor dicho, un proceso de deshidratación, como sí puede pasar, por ejemplo, si nosotros hacemos el cultivo o los esquejes directamente en tierra, que va a ser en sí un sustrato mucho más seco, a diferencia si lo hacemos directamente en agua. Ahí está. Perfecto. Voy a sacar esta nota, así no me las cruzo. Fernando Pérez, tengo un morrón y un tomate en una huerta, en un cajón. A las flores que están por crear el fruto, ¿las corto para más adelante o dejo que crezca el fruto? Mira, Fernando, acá estaba teniendo el mismo problema con unos que tengo afuera. Esto nos pasó, y si estás más acá, estás cerca, en el hemisferio sur me refiero, por estos días de calor que hizo hace un tiempito atrás. Pero mira, la recomendación mía es que los pimpollitos se los cortes, porque está pronosticado mucho frío ahora y eso va a hacer que la planta gaste mucha energía. No falta mucho. Un mes más que nos aguantemos el poco frío, porque en realidad hace tiempo que no tenemos fríos intensos, pero espérate un mes más, que ya dentro de poquito, creo que en 2 semanas más o menos, hacemos el vivo para preparar todos los plantines para primavera y verano, toda la parte de injerto vamos a ver, y todo esto en cucurbitáceas, en sandías, melones, en tomates y todo este tipo de plantas, para empezarlas un poquito antes. Tengo pensado hacer un vivo, no sé si será de acá a 2 o 3 semanas, pero para ya empezar a hacerlo. Acá me dice Claudia, sos la de las rosas negras, ya anoté tu nombre, después vamos a ver cómo nos ponemos en contacto. Me encanta saber una rosa negra y encima... mándame fotos, sí, Clau, por Instagram mándame fotos.
Que me supongo que debes tener un nombre muy parecido. Le digo a Flor que esté revisando, así nos ponemos en contacto. Pero me encantó, me encantó. Aparte otra cosa, cuando la rosa queda bien alta, que tenemos tallos largos, los podemos hacer enraizar para hacer los árboles de rosa, que estoy muy pronto a hacer todo ese tipo de rosas en arbolitos, que creo que se vio en el vivo, en una partecita, que está el tallo bien largo y la copa de rosas con todas las flores por arriba. Ahora no está con muchas flores porque estamos con mucho frío, ¿no? Un saludo grande para Nico Dan. Marcela Rojas, no puedo matar la cochinilla en las suculentas. Bueno, mira, Marcela, y espectacular que los tenés en las suculentas. Lo más fácil, que es lo que yo uso con las orquídeas acá atrás, es un alcohol al 80%. Ese el más rápido de todo. 2 partes de agua y 8 partes de alcohol. Lo rociás y con un pincel las sacás, pero súper fáciles, porque las desprende enseguida del quise decir del picor. Las desprende enseguida de las plantas y ahí lo barres enseguida. Podés aplicarle el alcohol y después le pones agua y con eso las barres enseguida. Tené cuidado que, hablando de suculentas, podés llegar a tener suculentas, las cochinillas, en la parte de las raíces. Este año y el año pasado y hace un par más de años estuve notando que la cochinilla algodonosa específicamente empezó a ir bajo tierra, cosa que antes no lo hacía. De ser así, desenterrá las que están con cochinillas y fíjate a nivel de las raíces cómo está y haces la misma aplicación. Para mejorar ese alcohol lo podés usar con ajo. Hay un videito hace poquito, fíjate, un short, dura 20 segundos, para usarlo con 2 cabezas de ajo, un poquito de alcohol y un poquito del jabón blanco, ¿viste? El de la cocina. Y eso totalmente ayuda un montón. Analía Lebrón me pregunta, los repollitos de Bruselas en tachos de qué profundidad los podés cultivar. Te diría que en un balde esos de pintura nomás, los de 20 litros, tiene que andar súper bien. Ten en cuenta que estoy segura que le vas a poner una tierra bien nutrida, mucho compost o lombricompuesto. Siempre es mejor lombricompuesto, pero no siempre, todas las veces lo podemos tener en casa. Con el compost anda espectacular, pero ten en cuenta que va a ser una planta que da el tallo bien largo. Acá lo que suelo hacer a veces le pongo los palos de las escobas o alguna caña para ayudarlo a que salga bien derecho, pero después es una planta que se hace grande por arriba y se puede volcar. Con esto no te quiero decir que no lo podés cultivar en casa, sino que ponelo cerca de un tapial o de algo que lo ayude para que el viento no los tire. Viste que el que tengo acá en la huerta, cómo quedó todo doblado así. A eso lo fui recuperando poco a poco con estacas, porque todavía sigue dando. Y si le dejás los repollitos, a ver cómo te puedo explicar. Ponele que esta es la planta. Nada que ver, estamos hablando acá de unos cibulet. Pero tenemos el tallo así. Y si le dejás un par de repollitos de los que están acá abajo, que fue lo que me pasó a mí, que la planta se dobló, estos repollitos, que en realidad son brotes, largaron nuevas ramas y de esas nuevas ramas también sacan todos repollitos. Es una planta que es una locura, es una locura. Y por acá. Me pregunta Irma Liliana, qué maravilla esos plantines, siempre tengo dudas con respecto al sol y la temperatura para mis pequeños semilleros. Espectacular, Irma. Irma Lilian, espectacular. Cuando estamos en épocas de invierno, todas las plantas que podemos poner ahora, que pueden ser, bueno, como les comentaba, cualquier tipo de repollos, las acelgas, las lechugas, todo lo que podamos poner ahora, siempre es mejor que estén al rayo del sol. Y no te preocupes porque este sol no los va a quemar, no les va a pasar absolutamente nada. Es mejor porque, bueno, gracias a que ahora ya empezó el invierno, empieza a aumentar el fotoperíodo, que empezamos con la huerta dentro de muy poquito, tomates y toda esa cosa, espectacular. Pero dale sol, no te preocupes porque la temperatura todavía está fresca. Ahora, si vos querés acelerar un poquito más, lo que podés hacer al semillero cuando ni bien siembres, lo llevas adentro de casa hasta que empieces a ver qué germinan y ahí lo sacás. ¿Y por qué te digo que lo saques? Porque son plantas que se tienen que acostumbrar. Estas acelgas o las lechugas como están acá, hoy a la mañana estaban todas llenas de hielo por arriba. Entonces, no te conviene por ahí tal vez hacer un almácigo en esta época de invierno que dure mucho tiempo adentro de casa hasta que las plantitas se abran, porque van a estar acostumbradas a esa temperatura interior de tu casa, más allá que nunca se recomienda ponerlas en ambientes donde hayan estufas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos después los plantines los llevas para afuera, y no te digo una helada, pero un frío de unos 2-3 grados, va a hacer que la planta se nos venga muy para abajo. Y esto, que yo digo de no hacerlo, me pasó, ya los acostumbré en una semana, pero me pasó con estos canónigos.
Los tenía cultivados acá atrás porque allá mi amiga en España siempre me consultaba y los tenía para mostrarlos. Si bien esta habitación no tiene estufas porque tengo todas las plantas, hace un poquito más de frío, pero le costaron un poquito más adaptarse. ¿Y cómo los adaptas? Dejándolos primero bajo un techo para que reciban el viento lateral. Recuerden siempre que el frío cae. Entonces cualquier cosa que le pongamos por arriba, el frío va a ir por el techito y se va a caer y va a quedar un poquito más protegida la planta. Hasta que ahora, hoy fue el primer día que recibieron las heladas y la planta está espectacular. Este es el cultivo nuevo que traemos acá a la huerta este año. Aparte de los... ¿Dónde lo tengo? De estos. De los lupinos, los de flores. Vamos a ver cómo nos va. Eli Carrizo, genial encontrarte. No, más bueno encontrarte a vos que vengas acá al canal de Resistencia Chaco. Me encantó, Chaco. Un saludo súper grande y me supongo que ustedes deben estar con mejores temperaturas que nosotros. Estoy seguro, seguro, seguro. Acá me dice Lorena, conseguí semillas de acelgas de colores. Espectacular, Lorena. Ten en cuenta, ahora que las conseguiste, siempre buscate, por lo general saben venir, estas son las que más le gustan a Pri, mira. Un color bien rosa, casi fucsia, flúores. Pero la que nos trajo muy buenos resultados a nosotros es esta. La amarilla es una planta que una vez que creció, por abajo saca ramas y se sigue ramificando y se forma un arbolito espectacular. Y te cuento, una vez, separate los 3 colores o los 4 colores que tengas, más que nada los llamativos, que suelen ser la amarilla, esta rosa y la roja que parece una remolacha. Pero las 3 mejores plantas, no las empieces a cosechar las hojas, separalas para que sean grandes. Y te puedo asegurar que con una planta amarilla, una de estas rosas y esta otra, cosechando la cantidad de semillas que te da, tenés para todo un año usando solamente una planta. Cuando entren en el momento de floración y fructificación, trata de no cortarle hojas para que ayuden a llenar bien las semillas. Y vas a tener para regalarle a todo el mundo. Quedan muy lindas en la huerta. A ver, acá me consulta Dora, me pregunta ¿qué tamaños tienen estas macetitas? De alto deben estar alrededor de los 10 centímetros y en la boca parte de arriba 5 centímetros, 6 centímetros. Si no me equivoco, se venden por centímetros cúbicos, creo que era. Deben ser las de 300 centímetros cúbicos o un poquito más para abajo. Pero son pequeñitas. Calculale, 10 centímetros por 5 arriba. Y después abajo se hacen más pequeñitas todavía. Estas me funcionan súper bien. Recomendación para estas macetas negras. En el verano no las dejes al sol, porque con los últimos veranos las que nos quedaron prácticamente se derritieron. Quedaron totalmente derretidas. Y estas ya deben tener fácil unos 5 años más o menos. Las tocas y se quiebran todas, pero mientras que sigan funcionando, acá en la huerta las uso totalmente. A ver, Lorena Fustey me pregunta: gracias a tus recomendaciones puedo combatir muchas plagas de la huerta. Ya es un hábito ver tus videos el fin de semana. Me encantó, Lorena. Te mando un saludo grande y para todo Bellavista. Marcos, hice un cajón y como nos enseñaste, sembré el tomate atrás, pero crecieron bastante hojas como un arbusto. ¿Es recomendable podar el tomate? Mirá, si que te quedó el tomate que está atrás y querés en la parte de abajo, o sea, la que te quedó por adelante, ves que el tomate se fue muy por adelante y querías poner otra cosa, podalos, no vas a tener ningún problema. Hacelo que vaya para arriba y que se ramifique hacia los costados. Hay un video que hice, fíjate, de el adelanto de este cajón mismo, para que veas el tipo de tutor que le hice por atrás y cómo lo fui abriendo al tomate para dejarlo limpio por adelante y seguir con todos los cultivos de lechuga. Acá me dice Gallo Jim, hace una semana y media más, ya trasplanto varios tipos de lechuga, lo que me está tardando un poco sería el perejil. No te preocupes, el perejil es totalmente lerdo y más en esta época del año, pero no te preocupes porque el perejil en esta época te va a dar mucha mayor cantidad de hojas que si lo pusiéramos en el verano. Ese es otro punto importante de la huerta de invierno a favor de la huerta cuando hace mucho calor. Es que como no tenemos, en el invierno, no tenemos mucha cantidad de luz, pero más que nada no tenemos mucha temperatura, y esto lo vemos con las... ¿Dónde las tengo? Por acá. Lo vemos con las acelgas. Estoy seguro que muchas veces pusiste acelga, y yo también puse acelga en el verano, las puse al sol para que crezcan más rápido, ¿y qué pasó? Una planta de este tamaño empezó, tac, con todas las florcitas, y dejó de dar hojas. Como tenemos el frío, eso aprovechémoslo para todas las plantas de hojas y especialmente lo recomiendo siempre para las espinacas. Pongan espinaca,
siembren, a los 15 días vuelven a sembrar, a los 15 días vuelven a sembrar, para tener escalonado. Eso practíquenlo mucho al tema del escalonado de las verduras ahora en esta época. En el verano lo mismo, pero aprovechen ahora porque se retrasa mucho más el tema de la floración y van a sacar mucha mayor cantidad de hojas. Kevin, qué rico los canónigos y nosotros ya los estamos saboreando. Qué espectacular, te digo la verdad. Probé los primeros así que ni los quería probar porque están súper pequeñitos, pero es el primer año que los cultivo, así que estoy enloquecido con los canónigos. Me dice acá Masil Teladjati, me gusta mucho la huerta, ¿cómo está? Gracias por estar también del otro lado. José Rigoberto, ¿los plantines de tomate los empiezo a hacer ahora? Mirá, José, los podés empezar a hacer ahora, es un poquito temprano, pero la única recomendación que te daría, si ya querés empezar a hacerlo, es que estén bajo techo. Mínimo, hacer la germinación adentro de casa y ya después, siempre bajo techo, porque empezamos a tener acá en casa particularmente las primeras heladas. Y hablando de los tomates en invierno, tengo uno en uno de los invernáculos que prácticamente un granizo me destruyó una parte del invernáculo, o sea, quedó así lo descubierto. El tomate está creciendo allá abajo, le caen las heladas y todo, y el tomate está espectacularmente bien la planta. Tiene algunas florcitas que no va a llegar a dar tomate ahora, pero se están adaptando a los fríos. Así que para todos los que dejan esa planta de tomate de un año al otro, vayan fijándose porque estoy notando eso con los tomates. En los pimientos y en los ajíes y berenjenas es más fácil verlo. Pero estoy notando y he leído varios comentarios que me dicen que les está pasando lo mismo. Esto es una adaptación, una evolución de los tomates, adaptarse al invierno. Y quién dice por ahí tal vez si tengamos que tomates de invierno, que sería una locura. Me dice José, tengo un morrón rojo y uno verde en el freezer. ¿Puedo sacar las semillas y empezar a hacer almácigos en este tiempo? Si es así, los almácigos los dejo afuera o bajo techo. Bueno, soy del sur. El tema de los... probalo. No te digo ni que no, ni que sí. Pero sí te aseguro que todo lo que son las frutas rojas, las frutillas, los... ¿cómo es? Los arándanos, que hicimos el video de arándano congelado, le saqué las semillas y las sembramos y germinaron espectacular. Las frambuesas lo mismo. Probá primero de ponerlos en agua tibia para que se adapten lo más rápido posible. Y probalo y después comentame. Nunca hice la siembra de este tipo de plantas, de frutas congeladas. En principio te diría que son plantas que no se adaptan. Por ahí tal vez la de los pimientos sí, no de tomates, por ejemplo. Sí, tendríamos semillas congeladas, que no congelamos un tomate, pero ¿por qué voy a esto? Porque son plantas que están acostumbradas a temperaturas muy cálidas. Y las plantas como las frambuesas o los arándanos son plantas que están acostumbradas al frío. ¿Y a esto por qué es la diferencia? Porque cuando una célula se acostumbra al frío, mueve, por así decirlo, toda la parte interior, la parte osmótica, no quiero complicarlo mucho todo eso, pero hace un movimiento de sales, de minerales más que nada, para hacer correr el punto de congelamiento. Me dice acá Roberto, para sacar semillas, José, es temprano para los almácigos. Ahí está, Roberto te contestó. Sí, todavía es medio temprano, salvo que lo hagas bajo techo. Y Sergio... Gracias por los consejos. Un saludo para vos, Sergio Marconi. Ahí me habían dicho que también veían que los pak choi también se los comen los pajaritos. Acá, bueno, por suerte, parte de estos van a ir a la huerta y parte van a ir a hidroponía, que se viene muy, muy dentro de poquito. Hidroponía a miradas biológicas. Me dice Karen Lacayo, trasplanté mi limonero 3 veces de maceta. La última, mi limonero estaba florando y acá en Nicaragua estamos en épocas de lluvia. Me gustaría saber si habré estropeado el limonero. Mirá, lo primero que te recomiendo, Karen, es dejar de regarlo. Porque si estás con épocas de lluvia y si ves que el sustrato está muy mojado, pero que lo ves con mucha cantidad de agua, lo que te recomendaría... A ver, con la palta se va a ver mejor. Fíjate de hacerle algo para que el agua escurra, para que no siga entrando agua al sustrato. Puede ser con alguna bolsa. La idea es que el agua resbale y se vaya por afuera de la maceta para que no siga constantemente cayendo. Esto más que nada porque me supongo que ahí en Nicaragua deben ser lluvias que no paran, o sea, que están durante un tiempo largo. Y como les mostraba recién en esta parte en el recorrido de la huerta, nosotros tuvimos 2 días de lluvia que no fue totalmente intensivo. Pero te cuento que a las caléndulas, por ejemplo, que estábamos a punto de cosecharlas, se pudrieron un montón. Algunas lechugas estuvieron medio como que afecta mucho a la parte de la raíz. Ese es el problema.
Exceso de agua, raíces se pudren, no tenemos raíces, no chupa más agua la planta con nutrientes y es la debilidad total y la planta se termina viniendo abajo. Así que fíjate de hacerle algo con alguna bolsa, algunos palitos y la bolsa para que el agua escurra bien y no llegue a la maceta. Me dice Analía que no tiene espacio para repollo, brócoli y coliflor en la terraza. Pero lo de Bruselas, ¿qué profundidad? Ah, ahí está, en un tacho de 20 litros. Exactamente, Analía, te va a venir espectacular, van a crecer súper bien. Y es el que te recomendaría porque vas a poder sacar un montón de brotes. Fíjate de cuando la compres porque muchas veces saben venir un montón de semillas. Por lo general las suelo comprar suelta, que vienen en, ponerle 10 semillas, no mucho más, porque ocupan mucho lugar las crucíferas. Pero es el cultivo ideal para cuando tenés poco espacio. Te va a enloquecer. Y después acordate de juntar semillas, porque una vez que acá lo tengo, crece el repollito de Bruselas, como lo vieron acá en casa. Especialmente a este lo estoy dejando para semilla. Lo que hace la planta, estoy corriendo un poquito los almácigos, es por acá. Imagínate que esta es la parte de arriba de todo, del repollito de Bruselas que veíamos. Se empieza a alargar y desde acá del centro salen todas las flores. Es una locura y da un montón de semillas. Y este que está acá es el repollo, que vamos a ver hasta dónde llegamos y con qué tamaño de repollo vamos a andar por acá en el centro. Fíjense esto, ya se empezó a formar. Miren, hoja, que esta va a quedar como una hoja después para captar sol. Pero ahí empezó a abrazar. Una hoja abraza a la otra y así la van abrazando. Y es un espectáculo. El repollo, cómo se forma, es un espectáculo. Por acá. Acá me dice Marisela Franco, ¿qué cultivos puedo colocar con temperaturas de 35 grados? Impresionante la temperatura que estás teniendo. Mira, todo lo que es verano, desde los maíces, los girasoles, las acelgas, todo lo que sean lechugas, te recomendaría que estén a una media sombra porque es un calor muy fuerte. Y más que nada, si ese calor está combinado con agua, con mucha lluvia tropical, es la verdad la combinación perfecta para que no ande algo al rayo del sol y con agua. Pero las acelgas te van a andar bien. Crucíferas te dirá prácticamente que esperes a que pase la temperatura. ¿Y qué otro? Bueno, lo que son perejiles, apios, todo esto también te puede andar. Pero si quieres ir a la parte, los kale o kale, esto también te van a andar bien. Porque el calor les hace... andan bien en las dos épocas del año. Me gusta más el invierno porque el tema plaga para lo que son las crucíferas, en el verano viene mucho pulgón, que es todo un tema. A ver, acá me dice... Esa espinaca la tengo, no se pierde nunca, espectacular. Acá, Milijurídicas Burgos. La espinaca es arrastrera, es un espectáculo, la verdad es un espectáculo. Un saludo grande para Marlene desde Colombia. Me encantó. Betty de Marco, esa espinaca de Nueva Zelanda la tengo. Produce un montón, tengo entendido que se comen las hojas y no los tallos. Mira, yo acá también estoy haciendo lo mismo, Betty. Las hojas directamente cuando... No la estoy comiendo de más porque estoy esperando para la semilla, ¿no? Pero es un sabor espectacular. Y en el caso de estas espinacas, cuando las pongas al rayo del sol, dobla la hoja y fíjate como... Si brilla la hoja, parece que tuviera todos como diamantitos adentro. Eso quiere decir que la espinaca la estamos cultivando bien, que tiene buenos nutrientes y que va a salir una hoja con mucha nutrición por adentro, vitaminas, minerales y todo eso. El indicio nos los da, inclina la hoja en contra del sol y vas a ver cómo brilla y ahí te da la señal de que está todo espectacular. Un saludo para Gladys desde Curacaví, Chile. ¿Te puede plantar mango en zonas frías como Uruguay y Argentina? Mira, Fernando, este es los primeros mangos, ya los tengo trasplantados a las macetas, que les hice los injertos, mejor dicho. Hice todo el cultivo, que me llevó unos cuantos años para que crezca, y después me trajeron los injertos para ponerlos arriba. El problema que tenemos acá en esta zona es el frío. Por ahora, hoy tuvieron la primera helada, que como les decía recién, tengo que salir ahora un ratito a guardar el otro, porque este ya lo tengo acá adentro, pero los voy a dejar bajo techo. Lo ideal acá sería tratar de que no le caiga esa helada fuerte, el frío fuerte más que nada. Y vamos a ver, les voy a contar dentro de unos meses a ver cómo le fue. Por ahora te puedo asegurar que las yemas nuevas que está teniendo, a ver si se ven en estos, las yemas por lo menos no se... A ver, espérate que quiero ver si se ve bien. Acá.
Vienen impresionantemente bien. Las hojas, fíjate, estas hojas estuvieron heladas hoy. Le cayó el hielo así directamente. Y la hoja no se quemó, no se murió. Y así que por ahora vienen súper bien. Un saludo desde Granbur, Malvinas, Argentina, provincia de Buenos Aires, para María Laime. Acá los sentidos de la cocina. No pude asistir a los últimos 2 directos por la pérdida de mi papá, de mi padre. Quería darte las gracias por haberme hecho más llevadero todos estos meses. Bueno, la verdad que lo lamento mucho. Fuerzas y a salir para adelante. Y los canónigos acaban, ya están trasplantados y adaptados. Hoy tuvieron los pequeños canónigos, tuvieron la primera helada. Anduvieron espectacular, así que la próxima es el trasplante directamente a la huerta. Me dice Susana Maidana, si las naranjas o cualquier citrus que salen de semilla es necesario injertarlo. Mira, Susana, el tema de la semilla y el injerto, de semilla, lo que quiere decir es que la planta tiene que dar frutas, no sabemos cuánto va a dar, cuánto tiempo va a tardar en darlo, mejor dicho, porque tiene que madurar la planta fisiológicamente. En los injertos, cuando se los hacemos, que por lo general el injerto se hace sobre una planta que salió de semilla para tener una buena raíz que soporte bien el árbol. Por ahí tal vez esa semilla que pusimos resiste mejor a terrenos que se inundan mucho. Pero al poner el injerto por arriba, eso nos está diciendo que vamos a acelerar mucho más la producción de fruta. Vamos a conocer la planta que estamos poniendo por arriba. Conocemos el sabor, el color, si dura más tiempo, produce más o no. No quiere decir que si hacemos de semilla no va a dar fruta. Siempre van a dar frutas. Puede tardarte un montón de años, pero va a dar fruta. El injerto se lo hace no solamente para porque se conoce lo que se pone adentro desde el punto de vista productivo y para consumo, sino que también para aprovechar las propiedades de la planta que está por abajo, porque por ahí tal vez, por ejemplo, no sé, ponele que este es un limón que me da unos limones espectaculares, maduran mucho más y da mucha mayor cantidad. Pero ¿qué pasa? La raíz de esta planta, cuando la tengo en mi terreno que está muy húmedo, se me termina pudriendo la raíz y se me muere la planta. Pero ponele que tengo este otro limón que tiene raíces que se crecen muy bien bajo la tierra cuando tiene mucha agua, pero no me da limones o son limones muy pequeñitos y la planta no anda. Entonces, ¿qué se hace? La que da buena cantidad de limones y que no resiste bien al suelo encharcado, se la pone arriba de una planta que tiene un buen sistema radicular para soportar ambientes húmedos. Ese es más que nada el tema de los injertos. Siempre va todo por el lado de mayor producción, mayor sabor, mejor color, mejor cantidad de fruta y más número de fruta. Acá me pregunta Kevin si tengo todos los plantines cubiertos. No, todo lo que vieron hoy son todos plantines que están a cielo abierto, que le cae la helada encima. Son plantines que ya están adaptados. Esa es la gran diferencia de tener plantines en esta época bajo techo y plantines directamente así a cielo abierto con la helada. Lo que vamos a lograr con esto es que, a ver, por acá se van a ver mejor. Vamos a lograr tener plantas con hojas mucho más duras, más resistentes, plantas que ya van a estar totalmente adaptadas para cuando ya hagamos el trasplante, por ejemplo, a tierra, al cajón o donde lo querramos hacer. Entonces, si van a hacer los plantines ahora o los tienen apenas creciendo, no tengan miedo del bajo el cielo abierto y que se rustiquen sería. Ese es el plantín que cuando lo ponemos en tierra enseguida explota de hoja, crecen súper y mucho más rápido. Un saludo para Jesús Patiño. Laura Marfil, qué preciosa, prolija y variada está esa huerta. Bueno, por ahora la huerta está toda muy derechita y muy prolija porque están muchas de las plantas que tenemos están recién puestas. Porque te cuento que hasta hace un mes atrás eso estaba todo sin nada por el tema de las lluvias que tuvimos. Pero ahora lo que empiezo a hacer es, entre medio de los surcos que voy haciendo, hago en realidad en la huerta sería 2 tipos de asociaciones. O una asociación así en general. Trato de asociar plantas que me crecen muy rápido con plantas que crecen lerdas. Y a su vez trato de combinar plantas que por ahí tal vez las atacan más un tipo de plagas con plantas que no las atacan las plagas. Entonces, por ejemplo, frente a una lechuga que me crece muy rápido, le puedo poner plantas con aromas como pueden ser puerros, cebollas de verdeo, cebollas. Entonces, mientras que voy cosechando esta otra va creciendo, se va desarrollando, va tirando un poquito de todo ese olor a la cebolla o al puerro. No solamente a nivel aéreo, sino que también a nivel raíces.
Y cuando termino de cosechar esta lechuga, ya prácticamente tengo estas otras plantas para cosechar. Y en el espacio que me quedaba acá, puedo poner otra lechuga más pequeñita para ciclar todo. Y a su vez, lo que hago es uso mucho la... ¿cómo es? No me sale la palabra ahora. La siembra escalonada. O el trasplante escalonado. Trasplanto lechuga que me gusta a mí acá. Día 0. Al día 15, al lado le pongo de nuevo los plantines pequeñitos. Al día 15 le pongo mínimo, como acá, como mucha lechuga, junto con Pri y Aarón. Hago las tres separaciones. Entonces, mientras que cosechamos acá, esta empezó a crecer. Cuando dejamos de cosechar acá, cosechamos la del medio y así vamos rotando. Entonces, mientras que seguimos cosechando en la del medio, le damos tiempo a la primera a que desarrolle hojas de nuevo, pero también a la más pequeñita a que vaya creciendo. Y esa es una forma de no agotar las plantas en la huerta para poder cosechar constantemente. Ese es prácticamente acá el secreto principal en la huerta. Un saludo para Isaura acá. A mí también me da un gusto impresionante que estés por este lado. También le gusta la huerta ordenada. Y hablando de eso, van a ver que de ahora en adelante vamos a tratar de hacer estos videos. La ideal es hacerlos directamente allá en la huerta. Hoy fue un día excepcional, mucho frío, para estar grabando directamente en la huerta, hacer un vivo directamente, que es algo distinto. Pero cuando esté un poquito más crecido, la idea es hacer mínimo una vez al mes un recorrido de este tipo con información, hacer el recorrido interactivo que le llamo. No solamente ver lo que está, sino qué podemos hacer, qué podemos modificar, para así de esta forma te estoy compartiendo todo lo que hago acá en casa. Y si podés sacar, por lo menos después de todos estos vivos, 1 o 2 consejos, yo estoy más que contento, porque eso ayuda y nos ayuda a todos a que podamos cosechar un poquito más de todo esto. Un saludo a Maggie Mae desde Miami. Acá Isabel Blanco, hermosa tu huerta. ¿Qué puedo hacer? Ayer me comieron mis lechugas las hormigas. Bueno, el tema hormigas es tan claro, cuando no encuentran nada. Mira, te recomiendo que veas, hay un video, pone hormigas miradas biológicas, que hay 3 métodos, 3 formas. Y ahí fíjate, unas para hacer barreras, para hacer un método líquido y uno para rociar. En el mismo video están las 3 formas para usarlo. Te recomendaría hacer la parte de barreras, pero te adelanto, como consejo principal, abrís la alacena de tu casa, incluyendo también la heladera. Y en heladera me refiero a ajos o cebollas, pueden ser, a ajos más que nada. Cualquier cosa que tengas que dé mucho olor fuerte, pimienta, jengibre, cúrcuma no te digo tanto porque no va a ser, pero romero en polvo o romero en palitos, el ají molido es súper efectivo. Hacele barreras, mezcla un poquito de todo y hacele barreras de eso. Más que nada, esto es importante porque tenemos que despistar a la hormiga, la que va a inspeccionar dónde hay alimento. No es que cuando salen las hormigas dicen vamos a ir a comer este mango que tengo acá al lado, sino que salen 4 o 5 hormigas, investigan y cuando detectan mucho alimento, como me hicieron bolsa, así como les dije, el arándano, ahí después vuelven al nido y llaman a las otras y ahí es cuando viene todo el problema. Entonces, si ya sabes que en una noche te atacaron determinada planta, hacele esas barreras para cuando intenten ir de nuevo, ya las despistas. Y si bien no es la solución el control orgánico, hay que estar constantemente, no es como algo químico que podemos poner, pero ayuda a que tengamos mejor calidad de plantas. Y otra cosa que ayuda mucho, que lo vamos a ver también a medida que vayamos avanzando en la huerta y les vaya mostrando, es que después lo que hago, ahora la ven muy en hileras a la huerta, pero después entre medio yo voy poniendo plantas de no solamente florales, sino que por ahí tal vez tengo una cebolla que brotó, va la cebolla, tengo el repollito de Bruselas, lo meto entre el cultivo de puerro. Toda esa parte lineal se va perdiendo un poquito. Entonces, cuanto más plantas tengamos en la huerta, eso despista mucho más a todas las plagas que podamos llegar a tener. Acá está la de Analía. Bueno, espero que te haya servido, Analía, lo de la palta. Un saludo para Judith Basales, excelente como siempre, desde el Estado de México, y abrazo para Prichu. Prichu me está esperando porque ahora dentro de un ratito vamos a hacer un guacamole en honor a México, que tenemos unos nachos que compramos hoy de un maíz azul, una locura. Acá me dice Analía que hizo recultivo de puerro, verdeo,
tenemos un montón que fuimos regalando en botellas de 2 a 2 litros y medio. Espectacular, espectacular. Me encantó, me encantó, me encantó. Y qué mejor que regalar. Y aparte tengan en cuenta el puerro principalmente cuando lo ponen y compren siempre. Cuando vayan a la verdulería mañana o al mercado, fíjense esos puerros que vienen súper gordos así, son gigantes. Ese puerro ya está maduro. Cortan 10-15 centímetros, entierran la mitad bajo tierra y esperen al sol en invierno ahora. Y esperen un tiempito y van a ver cómo por los costados se llenan de puerros pequeñitos y no tienen que ni comprar semillas. Y eso lo trasplantan, es mucho más rápido. Es necesario proteger a los pimientos y tomates de las heladas. Build it. Sí, es necesario protegerlos. Hay un video que es exclusivamente un short. En realidad, si lo querés ver, es mucho más cortito. Pone cuidados de los pimientos en inviernos, miradas biológicas. Son 24 segundos, creo que es. Algo así. No te preocupes por el vivo acá, bienvenida acá Cecilia. Trabajé las frutillas como nos enseñaron la vez pasada y están hermosas. Ojalá tenga mejor producción que el año pasado, que fue flojo en frutos, pero dio muchos hijitos. No te preocupes, y ahora las vieron ahí, que creo que quedaron de pasada, me quedaron ahí atrás, pero ya algunas están con flores y tienen unas hojas impresionantes. Tratá de hacer una combinación. Bueno, si seguiste más o menos el video el último que hicimos, si le combinaste un poquito de hojas o algo en el sustrato, vas a ver cómo en primavera explotan esas plantas. Un saludo para Alejandra Rivera desde Viña del Mar. Alicia Susana, qué linda huerta que tenés, Martín. Felicitaciones, das ganas de seguir trabajando en el espacio que uno tiene. Totalmente. Mira, Alicia, el tema cuando empezamos con miradas biológicas, te digo, he trabajado hasta en huertas de más de 5 hectáreas. Que es una locura ya trabajar con eso. Hay que estar con los rotocultivadores para poder mover un poco la tierra, para sembrar y todo eso. Pero como lo decís vos, Alicia, el tema es en el espacio que tengamos. La idea acá en miradas biológicas, ustedes vieron que muchas veces hago el cultivo en botellas o en macetas, o como lo estamos viendo ahora, va a haber en toda la parte de frutales en macetas. Esto lo hago porque yo sé también lo que es no tener espacio. Cuando, bueno, me tocó venir a estudiar, un balcón de 2x2 era prácticamente, no tenía espacio para nada. Pero por eso van a ver siempre videos directo en la tierra. A mí me gusta más la tierra que un bancal. Me gusta más estar así, más estilo campo. Pero también vamos a tener toda la parte de huerta en cajones, huerta en botellas. Va a haber huerta para todo el mundo, así que no se preocupen por eso. Marilyn Pérez me dice un saludo muy grande para vos también. Y a los seguidores de Miradas Biológicas. Desde República Dominicana, el Caribe, mucho calor ahora por aquí, espectacular. Muy lindo país, te digo, muy muy lindo país. Me encanta. Bueno, un saludo enorme. No me quiero imaginar el calorcito que deben estar teniendo ustedes. Una cosa que siempre me gustó de allá es el tema de los cocos. Es algo que tengo. Quiero germinar un coco, pero bueno, por acá se nos dificulta un montón. Kevin, muy linda huerta. Miren, si pudiera los invitaría a todos ustedes, a los que estuvieron en vivo ahora acá en vivo. ¿Sabes lo que sería, no? Llenaríamos acá toda la quinta. La palta, ¿será que la tengo que cortar de arriba para que quede más ramificada? Sí, totalmente. La que tengo tiene 1,5 metros. Sí, el rudo portuario. Mira, esta que está acá, fíjate lo que le pasó. Cuando estaba más pequeñita, la corté, se ramificó en 2. Porque en realidad con esta vamos a hacer injertos ahora. Y la idea era injertar 2 tipos de palta. Si bien me va a quedar la horqueta así, pero ¿cuál es el tema de injertar 2 tipos de palta? No voy a sacar las yemas para poner arriba del mismo árbol. Voy a sacar 2 árboles distintos. Para que de esa forma, cuando uno tenga la parte femenina activo, el otro esperemos que tenga la parte masculina activa y crucen polen de una a la otra. Así nos estaríamos salvando de ese problema que tienen las paltas, que se necesitan por ahí tal vez polen que venga de alguna palta vecina. Y esto no quiere decir que las paltas no se puedan autopolinizar. Pero es mejor tener el polen volando constantemente. Me dice Analía, me dice, mi hija le encanta el ajo y le corta los brotes. Si da palta tengo un montón. Ah, y ya la ves la diferencia. Espectacular. Un saludo grande, Analía, para tu hija. Ninfa López, felicitaciones por esa hermosa huerta. Consulta. No escuché qué flores son las que ponen entre las lechugas. Mira, las pequeñitas son las violas y después es siempre caléndula. Yo en verano, en toda época del año, caléndulas hay. Y cuando estamos más para primavera, el tajete. El copete que le llaman. Un saludo para Darío González.
¿Dónde? Acá me pregunta, saludos Martín, pregunta, ¿vos tenés un vivero y dónde por tantas plantas? Te cuento, Darío. Antes de la cuarentena, acá tengo 3 invernáculos, piso de cemento, unos invernáculos espectaculares. Me dediqué mucho a la producción de plantas totalmente exóticas, como las Dioscorea, cuando ni bien empezaron los Adenium, bueno, un montón de plantas totalmente súper exóticas. Y bueno, pasó cuarentena y eso lo tuvimos que abandonar un poco justamente por, bueno, todo el problema que ya conocemos todos, ¿no? Pero con plantas hago producción de plantas desde, calcularle unos más de 10 años. Desde el 2007 más o menos estamos con este tema de producción de plantas. Y toda la parte que tengo de los plantines que vimos hoy, no, eso es locura mía por la huerta. La huerta sí, hace desde los 4 años que estoy, que fue gracias a mis abuelos que me hicieron sembrar unos rabanitos, los coseché, me entró la locura, de ahí hice después en la escuela secundaria un agrotécnico y después me vine acá a la UBA, a la universidad, a estudiar biología y seguí toda la rama botánica. O sea, lo mío fue siempre, como ven todo acá atrás, plantas, plantas y plantas por todos lados. Que les cuento algo. Cuando la conocí a Flor, que se va a estar riendo seguro, lo primero que le regalé fue una orquídea, una catleya. Y la miró, si le hubiera regalado una margarita y una orquídea, para ella era exactamente lo mismo. No tenía ni idea de planta, Flor. Ahora sí, ahora ya es una experta en plantas. Viviendo al lado de un botánico. Un saludo para Yedid. La palta es el aguacate totalmente en México. Y ahora vamos a abrir unos aguacates para hacer un guacamole que ya se me está haciendo agua a la boca. Prisi me está esperando. ¿Qué flor plantas entre las verduras? Bueno, son violas y caléndulas en esta época del año. Se podría algo de bulbos, como pueden ser tulipanes, narcisos, que por ahí hay algunos, pero narcisos más que nada. Pero no pongo eso en la huerta. Me dice acá, Mili Jurídicas, yo cuidaba un arbolito de palta, pero resultó ser un alcanfor espectacular. Bueno, igual, es una planta espectacular el alcanfor. Un saludo para Betty de Marco. Alejandra Rivera, tengo 2 consultas. Una porque el palto se le queman las hojas y cómo saber si está injertado. Y las frutillas se le ponen las hojas amarillas. Bueno, el tema de la palta ahora muchas veces se le termina cayendo la hoja porque es una hoja que nos queda de la temporada pasada. Ya vienen las heladas y la hoja vieja es la primera que se cae. Fíjate, acá te lo muestro que pasa exactamente lo mismo. Esto es todo hoja vieja. Pero mira por la punta. Mira las hojas nuevas. A ver, acá. Las hojas nuevas vienen impecables. Así que no te preocupes, puede ser también exceso de agua. Pero la hoja vieja, esto se cae sí o sí. Exceso de agua, lo que quieras, eso se viene abajo. Y el tema de las frutillas, algo más o menos parecido, exactamente lo mismo, para decirlo de alguna forma. Toda la hoja que nos quedó de la temporada pasada, del verano pasado, eso empieza a bajar, a traslocar, a trasladar toda la energía de las hojas hacia la corona. Y es por eso que la hoja más grande, la vieja de la temporada pasada, se pone amarilla, algunas se suelen poner de color rojo, se terminan cayendo y esas hojas se descartan. Mirate, Alejandra Rivera, el video que hice de frutillas, el último que hay, que te va a servir súper bien, que es todo este tema justamente. Por acá, Valeria Valle, tengo plantas de palta desde semilla, pero las hojas se están secando. Estamos en invierno y el limón no tiene nada de hojas. Desde el verano se la comieron los gusanos. Bueno, en cuanto a las paltas, lo que les explicaba recién, y en cuanto al limón, eso hay que tratar de, cuando ni bien vemos estas orugas de los limoneros, tratar de sacarlas. Ahora va a empezar poco a poco a activarse el limonero. No lo riegues mucho porque si no tiene hojas vas a estar acumulando agua a nivel de las raíces. Déjalo más bien que quede bastante seco el sustrato hasta que empieces a ver las hojitas nuevas. No va a tardar mucho, va a ser un poquito más lerdo ahora por el tema de las bajas temperaturas. Ángeles Cruz, soy una nueva seguidora del canal. Bienvenida, Ángeles, desde México. ¿Podrías explicar cómo polinizar las rosas y cómo plantar las semillas? Ya empecé a sembrar esquejes, ojalá se me den. Totalmente, Ángeles. Mira, una de la rosa de arbolito que creo que se vio, ya las tengo con semillas, vamos a sembrar. Y también ahora, cuando tenga las próximas flores, puedo hacer un video sobre la polinización. Más que nada para cruzar y ver de sacar ahí algún que otro nuevo color. Acá, bueno, una pregunta que me faltó recién contestar, cómo saber si están injertadas o no. La voy a responder junto con esta pregunta de Marcela, que me dice que tiene una palta Hass. Si hago germinar una semilla de palta de una planta que está de esa planta, ¿debo injertarla? Como un gajo de esa misma planta, ¿no es necesario? Espectacular la consulta.
Sería así. Si yo tengo una planta de palta que ya me produce paltas y si quiero sembrar una de esas semillas para después volver a tener paltas, si la tenés que injertar, lo mejor sería que sí, para acelerarlo. Pero si no, hay que esperar el tiempo hasta que madure fisiológicamente y la palta empiece a florecer. Ahora, si vos de la palta, suponete que la tenemos acá, haces gajos, esa palta te va a dar mucho más rápido la fruta, como si a ese gajo lo injertaras arriba de la que te germinó recién. ¿Qué problema podemos tener? Y a veces no recomiendo mucho hacer gajos de plantas que sean muy altas. Vieron que la palta, si uno la deja, crece, crece, crece y se va al cielo prácticamente. Si hacemos un gajo, cuando cortamos el gajito, el tallo, el problema que vamos a tener de acá es que se van a generar raíces adventicias, raíces que van a ser flojas, por así decirlo, en el sentido que no se van a anclar bien a la tierra. Cuando nosotros hacemos un cultivo que sale de una semilla, y en este caso lo muestro con este kale, pero de una palta también, vamos a tener la raíz principal y principalmente en las paltas, esa raíz principal, esta está hecha de semilla también, se le ve por acá abajo, esa raíz principal es la que va a anclar al árbol y es la diferencia entre una planta de semilla y una planta de gajo. La de gajo viene un viento muy fuerte y si es muy alto la puede tirar abajo enseguida. La de semilla no, porque tiene justamente esa raíz principal que la va a anclar mucho mejor al sustrato. Tengan en cuenta que la que se hace cuando se hacen los injertos, siempre la parte de abajo, por lo general en los árboles, siempre vino de una semilla para tener esa raíz. Esa es la diferencia entre hacer un gajo o hacer un injerto o semilla. Y para darnos cuenta si tenemos un injerto, lo que tenemos que ver es el tallo. A ver si se ve bien acá. En este no se nota bien, pero acá hay un cambio de color. Por lo general se suelen, este fue uno de aproximación, el injerto, pero por lo general cuando se hacen injertos rápidos se deja en el pie la B corta y por arriba se pone la cuña para que encajen, entonces lo vas a ver bien cuando están injertados. Tenés un cambio por lo general de color y a su vez la parte donde se produce el injerto por lo general se hace un poquito más ancha. Este que tengo acá, no, esta no la injerté todavía. Kevin, soy de La Pampa. No quiero que me gane la ansiedad. ¿Cuándo recomendás arrancar la siembra de tomate, berenjenas? Escucho sugerencias. Mira, Kevin, te digo, date 2 semanas más y empezamos con toda la siembra. Acá también vamos a hacerlo en casa. Te digo por el tema de... el tema lo podríamos hacer dentro de casa. Bueno, si tuviéramos luz artificial para las plantas sería lo ideal. Lo podrías arrancar ya si querés. Pero prefiero arrancarlas directamente afuera o de última bajo algún nylon para aprovechar la luz. Todavía hace frío. Yo te diría que esperes 1 semana más, como mucha ansiedad, 2 semanas más, que calculo que para esa época ya me están llegando semillas y vamos a hacer todo este proceso de crecimiento juntos. Pero podés esperar un poquito, ¿sí? Más que nada, pensá en la helada. La helada al tomate no está adaptada a las células a resistir ese frío y cambiar el punto de congelación y todo eso, y se mueren enseguida los tomates, se queman. Una planta que no resiste. Un saludo para Rodrigo García. Isaura, yo sembré semillas de mango y tengo 2 plantas de mango. Están una al lado de la otra. Espectacular, Isaura. La planta de palta... Acá. ¿Cuánto? Me pregunta María Luciana. Una consulta, la planta de palta, ¿cuánto tiempo tiene que tener para dar frutos? Desde semilla, entre 5 y 10 años más o menos, vamos a tener que calcularle. Si por ahí tal vez le agarra una locura, me pasó con los kiwis. El pie masculino al 3er año ya estaba dando flores y el pie femenino me tardó 9 años. O sea, es una locura, una locura. Pero calcularle más o menos entre 5 y 10 años. Saludo desde México, un saludo para Seiken Nava. Esperando los videos de hidroponía. Sí, se viene. Ya me llegaron por suerte las sales, porque se me complica conseguirlas. Rodrigo García, muchas gracias por tu contenido. Uso mucho tu información en nuestro grupo de formación. Espectacular, Rodrigo. Para Alicia Susana, entonces ya tenemos que empezar a sembrar tomates y pimiento. No, Alicia, espérate unas 2 semanas más o menos. El tema de evitemos las heladas y protejámoslos del frío ahora en 2 semanas más. Para Jess, el alcohol al 80% también para las raíces. No tengas ningún problema. Siempre al 80% para que ese 20% no me deshidrate la planta. A ver. Voy para arriba. Acá me dice Dilsa Delvis. Soy Dilsa desde Panamá. El clima acá es caliente, muy caluroso, difícil la siembra. No me quiero ni imaginar.
Estuve un día en Panamá. Y la verdad que sí. Un calor mucha humedad también. Karen, trasplanté mi limonero. 3 veces. No borré la pregunta. Vieron que a veces me falta borrarla. José me dice, recién escuchando sobre la rosa negra, tengo varias plantas y el otro para mí, la otra sorpresa para mí es que se habían cruzado una parte con una vara de ciruela y dio un copete lleno de pequeñas rosas negras. ¡Qué locura! Impresionante. Me pregunta Jess qué son los canónigos. Esto lo vamos a ver dentro de muy poquito. Es esta verdura que por lo que tengo entendido allá en España... A ver, para vos Jess, vamos a esta otra cámara acá. Es una verdurita que se hacen como unas matitas, como si fuera una lechuga. Se cosecha prácticamente todo. Por lo general la suelen usar a esta altura ya también, pero si no la hacen crecer un poquitito más. Y la probé el otro día, estaba muy pequeñita, o sea que el sabor fue casi que no se sintió. Pero tiene un sabor como un berro combinado con lechuga. O sea, los que comen no me critiquen porque probé uno solo así pequeñito. Esperen que crezcan un poco más y les voy a comentar. Ya voy a hacer el video, lo voy a subir en cualquier momento. Me pregunta acá Valeria Valle si se puede sembrar espárragos en invierno. Sembrarlo totalmente, dejarlo adentro de casa para que tenga buena temperatura. Así ya para primavera vas a tener los esparraguitos creciendo súper pequeñitos. Acá estos son los que pusimos en cuarentena hace tiempo. Me acuerdo cuando estaban por declarar la cuarentena acá. Me fui con Aarón a una semillería acá cerca y le dije, quiero esto, esto y esto antes de que empiece la cuarentena. Y uno de los paquetitos eran de espárragos. Y ahí son los que tenemos ahí. Ten en cuenta que sobre espárragos hay muchos videos acá en Miradas Biológicas. Míralos que te van a ayudar para todo eso. Para todo el cultivo del espárrago. ¿Cuándo empiezan los tomates adentro? Última helada es en primera semana de octubre más o menos. Y sí, se tarda... Vamos a ver cómo es el tema de las heladas. Porque hasta ahora decían que iba a ser mucho antes y hoy tuvimos la primera helada. Los tomates adentro, si los querés empezar y sabés que vas a mantener plantas de esta altura que tengan buena iluminación, los empezás mañana si querés. El tema es que te tenés que asegurar que vas a tener el espacio porque se van a empezar a desarrollar y ese es el tema. El tema es que el tomate crece muy rápido y ahí vamos a tener el espacio. Vamos a ver, hoy es 29. Déjenme ver el almanaque. 6 julio. 6. Yo diría empezarlo el 13 o el 20. Que vamos a ver para cuál de esas dos fechas hago el vivo. Para ese tema. Me dice Juana Coslay, es el primer año que siembro alcaucil. Recién están saliendo las hojas verdaderas y quisiera saber si lo puedo cultivar en baldes de 20 litros, qué tipo de tierra necesitan. Mira, el tema del alcaucil, espectacular. Ahora cuando empezar que tenga la mayor cantidad de sol posible para que se destapen, va a necesitar mucho nitrógeno durante la primera etapa de crecimiento para desarrollar las hojas. Y el tema de la tierra... es que cuando riegues veas que drena bien, le podés mezclar un poco de arena si querés, pero lo principal es que tenga buen compost, buen lombricompuesto, una tierra negra. Con esto te doy las 3 opciones, pero una tierra que sea bien nutritiva porque vas a necesitar ese nitrógeno para el desarrollo de las hojas durante toda la primera etapa hasta que lleguemos a la floración. Es una planta locamente espectacular. Te va a andar bien en el tacho de 20 litros. Me dice Isaunet que tiene un limonero con un tipo de escamitas en el tallo principal y en algunas ramas. ¿Qué puede llegar a ser? Es muy probable que sea cochinilla, no de la algodonosa, sino la otra que forma como las lapas del mar, que se pegan. A eso, si es un solo limonero, un algodón con alcohol al 80, le pasás y enseguida salen totalmente, no vas a tener ningún problema. Ya si hay más cantidad, hay que hacer algún tipo de tratamiento. Me dice Nora, mis limoneros... no dan frutos, tienen 6 a 8 años aproximado, ni florecen. Son de 4 estaciones, florecieron una vez y cayeron las flores. ¿Qué hago? Nora, el tema de ya si te florecieron, si son injertados más que nada, pero si te florecieron hay un problema a nivel de la tierra más que nada y el tema luz. Para todo el tema de frutales siempre es importante que tengan el limonero mucho sol. Necesitamos mucho exceso de sol para que pueda guardar y tener energía para soportar la floración y la fructificación. Y el otro factor importante es no exceso de agua a nivel de las raíces porque prácticamente los mata totalmente. Podemos tener limoneros ahora en invierno y si están en una tierra encharcada, con el frío, eso, vamos a decirlo, o sea, no se va a llegar a congelar totalmente, pero si no tiene buena respiración, pónganse a pensar que si tenemos una planta, miren, esto es lo que se nos viene ahora dentro de poquito, las hortensias.
Pero pónganse a pensar que si tenemos la planta, el limonero, la hortensia en este caso, que tiene mucha cantidad de agua en el sustrato y que no se va, esa agua que está dentro de cada partícula va a desplazar al aire. Entonces, si tenemos mucha agua y no tenemos aire, la raíz que hace se muere totalmente, no va a respirar, y una raíz muerta hace que se nos muera totalmente. Prácticamente la raíz sería el corazón de las plantas. Se murieron las raíces y la planta se debilita totalmente. Entonces, bajar el riego, mucho sol y nutrición. Bueno, me supongo que si lo tenés en... A ver, no eras vos. Y nutrición, bueno, compost, lombricompuesto. Y si quieres darle un extra, puede ser un triple 15 a la mitad de la dosis que te recomiendan. Me dice Lourdes. Soy... Olga. Olga Messi, desde Mendoza, Las Heras, estoy feliz porque con todo lo que planté me brotó espectacular. No hay mejor cosa que brote y germine totalmente todo. Te mando un beso grande, felicitaciones. Un saludo enorme para vos también, Lourdes. Me dice Antonio que tiene 3 plantas de tomate que crecieron solas y por ahora están bien. Las voy a dejar que sigan creciendo a ver qué pasa. Antonio, trata de protegerlas solamente a la noche. Ponele un papel de diario por lo menos por arriba, por si llega a venirte alguna helada de ahí que venga de la nada, para que no tengas problema. Un saludo para Lumian desde Países Bajos. Me encantó, me encantó. Es necesario, me dice Build It. ¿Es necesario proteger mis plantas de las heladas? Las que sean sensibles a las heladas las vamos a tener que proteger. Por ejemplo, un tomate ahora se nos moriría. Pero todo lo que vimos hoy y los que vieron en el recorrido de la huerta son plantas que están directamente bajo el cielo abierto, o sea, bajo la helada. Y Suanet, consejos para lechugas con el calor. Bueno, el mayor consejo para lechugas, para las acelgas, para las acelgas no, para las... ¿Cómo es que no me sale el nombre ahora? Para las espinacas, cuando hace mucho calor, es que estén a media sombra. Bajo techo, no exceso de humedad, no exceso de río, quiero decir, si tenemos mucha humedad ambiente, porque con esa agua les va a alcanzar más que suficiente. Pero más que nada, bajarle, que no le pegue el sol intenso a las plantas para que se puedan desarrollar bien. Hemos tenido hay un video de hace, cuando ni bien arrancamos, que llegamos a tener unas hojas así de espinaca en pleno verano, porque le dejé crecer un yuyo que es la boulecia acá se llama. Entonces eso le hacía como todo un tapizado por arriba y las hojas crecían por abajo. Unas espinacas impresionantes. Rodrigo Roberto Vera me dice, tengo un ciruelo desde semilla hace 3 años. ¿Lo trasplantó y dará fruto este año? 3 años. Es medio jovencito, pero si le podés dar más tierra para que la raíz crezca, va a ser mucho más rápido el trasplante. Calculale que unos 5 o 6 años va a tardar, pero tiene que andar. Quería saber si puedo usar las cáscaras de pistacho de alguna forma en las plantas que tengo. Todavía no tengo huerto. Mi apartamento es pequeño, con sol después del mediodía. Espectacular. Mira, Marín, lo que tiene de bueno la cáscara del pistacho, que es muy dura. Entonces lo que te recomendaría, con un martillo algo duro o con el palo de amasar si cocinás, le das para que se parta un poquito más y eso lo mezclas en el sustrato. Te va a dar buena aireación, retención de humedad. No vas a tener que regar tanto porque si bien no es una madera muy blanda que digamos la cáscara del pistacho, pero te va a ayudar también a retener un poquito más de agua. Ideal para los sustratos. Si llegas a tener orquídeas, por ejemplo, como la Phalaenopsis que tengo acá atrás, es ideal para hacerlo directamente una mezcla con las cáscaras prácticamente sola. Recomendación, que se me vino ahora a la cabeza esto, porque yo uso mucho las cáscaras de los duraznos para las orquídeas. En el caso de los pistachos, y más que nada, si son salados, dejalas en agua en remojo una noche para sacar el exceso de sal, porque si llegas a poner la cáscara salada en una maceta, aumenta mucho la salinidad y las plantas se te van a venir abajo. Así que un remojo en la noche. Para el día siguiente. Después la volvés a lavar, enjuagás y ya la vas a tener sin sales. Me pregunta acá Ezequiel por qué mi plantín de brócoli se alargó mucho. Eso es porque le faltó, por lo general, le falta luz. Ahí la recomendación es, si lo tenés por acá, este es el kale o kale, pero hacemos de cuenta que es el brócoli. Si vemos que vamos acá. Por acá. Que se nos alargó mucho el tallito. En este caso está un poquito también bastante alargado. Empezá a darle más luz, pero cuando hagas el trasplante, trasplantalo casi por donde ves que empiezan a salir todas las hojitas. De esa forma vas a lograr que todo esto que queda bajo tierra es muy probable que dé nuevas raíces, pero se va a hacer mucho más resistente y más que nada para el brócoli que tiene que soportar después toda la inflorescencia por arriba. Toda la planta, todo lo que sean coles y todo esto, no tengan problema en tapar ese tallo para protegerlo.
porque las plantas están totalmente acostumbradas. A nivel producción masiva se le aporca para taparlo, porque necesitamos, estaba viendo este que está acá en maceta, vamos a ver hasta dónde llegamos. Este tallo, yo, por ejemplo, si lo tuviera directamente en la huerta, acá lo tendría aporcado justo hasta por acá arriba. Todo esto iría bajo tierra. Pero este es un caso excepcional porque fue el desafío que les dije la vez pasada en el vivo, a ver al tamaño que vamos a lograr tener con este repollo. Me dice también Ezequiel que en esta época plantas de zapallo, en esta época no. Espérate un poquito más. Espera finalizado el julio, te diría prácticamente, en agosto. Porque son plantas que prácticamente es peor todavía el zapallo que los tomates. Una helada y enseguida la hoja termina muriéndose súper rápido. Así que espérate un poquito más. A ver. Voy a responder un par más. Un saludo para Irene desde Catamarca. Lorenzo, tengo unas frutillas que me largan flores, pero les corto algunas para que tengan energía para el invierno. ¿Está bien? Totalmente, Lorenzo, súper bien. Más que nada, le vas a empezar a dejar las flores cuando empieces a ver que saca hojas nuevas. Si ves que están con las hojas siempre del mismo tamaño, lo que estás haciendo está perfecto. No te preocupes que ya ahora empezó a... como yo siempre le digo, empezó la mejor época del año cuando pasa el invierno. Está pasando el invierno en realidad, porque empieza a aumentar el fotoperiodo. La temperatura, bueno, puede variar un poquito más, pero el fotoperiodo empieza a aumentar. Y las frutillas, como están acostumbradas al frío, esa diferencia de minutos de horas de luz extra que tenemos todos los días hace que empiecen a dar hojas más y más hojas y más hojas. Y eso, a mayor cantidad de hojas, más cantidad de flores le podemos dejar. Me encantó. Aparte me encantan las preguntas porque ya tienen esa mirada biológica que es única, Tengo una palta de semilla en balde, me dice Monpa Salvi. Para injertarla tengo que podarla antes. Mira, el tema del injerto, cuando lo hagamos, por ejemplo, si tengo esta planta que está acá, mejor se va a ver en esta otra palta. ¿Cuál es el tema de un injerto? Nosotros lo que tenemos que lograr es que la planta original, lo que va a funcionar como pie, tiene que seguir fotosintetizando, tiene que aportar energía, porque por lo general o se pone una yema o una púa para injertarla. Entonces, si yo fuera a injertar esta palta, la cortaría acá arriba, le saco toda esta parte de arriba, esto desaparece todo, pero las hojas que tengo acá abajo se las voy a dejar porque son las que van a fotosintetizar para que despierte esa yemita que le vamos a poner por arriba. Si yo le saco todas las hojas, la podo toda y dejo un solo tallo, el problema que vamos a tener es que el pie no va a tener la energía necesaria para mandar hacia arriba, y esa yemita que queremos que se suelde al pie de la palta, en este caso, no va a tener la energía necesaria para activarse, y la planta va a buscar primero en dar hojas en toda la parte de abajo que quedó sana, y después va a tratar de mandarle acá arriba. Ahora, es otra cosa totalmente distinta cuando, por ejemplo, hicimos el injerto, empezó a crecer el injerto, y después todo lo que queda del resto de la planta lo vamos a podar. Ramas y hojas. ¿Para qué? Para que cuando el injerto empiece a dar hojas nuevas, sea esa nomás la fuente de energía que va a tener la planta, y ahí vamos a desarrollarlo mucho más rápido. Ponete como ejemplo que yo tengo esta palta. Quiero a ver si se ve acá. Acá, ves que tengo dos tallos acá, 1 y 2. Si este fuera ya el injerto, yo a esta otra parte se la sacaría para que crezca solamente lo que a mí me interesa. Es un antes y un después el injerto. Esto no se preocupen que lo vamos a ver con paltas también. Tengo que salir a la calle a juntar. Es más, estoy prestando atención a ver ahora las paltas si dan el polen al mismo tiempo, las 4 o 5 paltas que tengo por acá en la zona, en la calle, porque la idea es injertar en las mismas plantas las dos variedades para que se superponga el polen una con la otra. Acá me preguntaba María Isabel si puede poner los restos de cebolla en el compost. Totalmente lo podés poner. Quedaron muchas preguntas, yo sé que son un montón. Voy a responder un par más de las últimas, porque ya prácticamente no me da más la voz. Me pregunta Marcela si las lufas, ¿cuánto tardan en germinar? La lufa hay que sembrarla un poquito pasado el invierno, o sea, más para agosto, ponele, pero suele demorar bastante. No entierres mucho la semilla, porque viste que es muy finita, y calculale... Cuando hace más frío tarda más tiempo, pero calcular en una primavera que ya estamos teniendo temperatura, dejar los almácigos que le dé el sol, unos 15 días más o menos por ahí. Pero tardan un montón. A ver. Leonardo Santiago, saludos cordiales para todos. Llegué tarde, pero no te preocupes. Así que bueno, gente, los voy a dejar por acá porque ya prácticamente no me queda más voz. Espero que les haya gustado.
Se viene dentro de muy poquito el próximo video. Creo que no va a salir mañana porque no sé si voy a llegar, pero va a ser el tema de la multiplicación de las hortensias. Estoy haciendo el de las Santa Ritas también, así que no se preocupen que eso viene todo ahí. Y bueno, dentro de muy poquito la parte de hidroponía. Así que les mando un saludo súper grande. Ahí te veo, Nadia. Un saludo impresionantemente grande para vos. Una noche que se nos viene con mucho frío. Tengo que ir a guardar el otro mango. Ya son casi las 10 de la noche. Para que la helada que va a venir hoy no los afecte. Les mando un saludo grande. Los quiero mucho. Nos estamos viendo dentro de muy poquito con otro video. Y les voy a estar avisando del próximo vivo.